Escuela de Cristo. La Escuela de Cristo está ubicada en el sureste de Antigua Guatemala, a 8 cuadras del Parque Central. Fue construida durante el primer periodo entre los años 1650 y 1680 por el arquitecto Diego de Porres. Posee características renacentistas, como lo es la fachada que está recubierta con piedra en lugar de estuco, como era característico de Diego de Porres. La iglesia fue terminada, pero en 1717 sufrió daños por un terremoto. Inmediatamente se inició la reparación guiada por Diego de Porres y fue terminada en 1730. La cúpula central está ubicada sobre pechinas. También posee otras cúpulas como lo es la cúpula elipsoidal. La iglesia posee un coro y un sotocoro. Ambos están recubiertos con bóvedas vaídas elipsoidales. El interior de la iglesia posee retablos bañados en oro y una cornisa dentada. La iglesia posee un claustro. Este claustro ha sufrido constantes terremotos, pero ha sido restaurado varias veces. El claustro posee un patio en el centro con una fuente. Está rodeado de 4 corredores techados con bóvedas vaídas. La iglesia está conformada por una nave y 2 campanarios. La fachada es sencilla y no posee ningún tipo de ataúrique. En el centro se puede observar una ventana abocinada. Las pilastras son serlianas. La iglesia posee una proporción áurea, logrando simetría en todo el conjunto. Iglesia y convento de Santa Teresa. Como corolario del orden arquitectónico establecido a partir del recinto catedralicio, la iglesia y el convento de Santa Teresa, regido por la Orden de Carmelitas Descalzas, fue construido entre los años 1677 y 1687 por el maestro José de Porres. La planta de la iglesia de Santa Teresa en su edificio solo posee una nave de bastante longitud. Su atrio es de proporciones medianas y a su lado está el convento que posee un patio central. La iglesia de Santa Teresa pertenece al segundo periodo, junto con otras iglesias como San Francisco, La Merced y San Cristóbal del Bajo. Como se puede ver en estas imágenes, los terremotos dañaron la construcción, pero en este caso no la destruyeron. Sufrió daños severos en 1751 con otro terremoto y finalmente en 1753 causó su destrucción total. Cabe resaltar que el techado del templo de Santa Teresa era en forma abovedada. La fachada de la iglesia de Santa Teresa conserva, a pesar de los destrozos producidos por los terremotos, una serena belleza. Sus formas renacentistas son las que se hicieron características de la arquitectura antigua, como son
puerta reunida bajo un arco, gran ventana hornacina y 2 cuerpos con 3 calles, separadas por intercubrimiento. En su fachada se pueden apreciar sus columnas toscanas que poseen, así como sus nichos superpuestos son poco profundos y de planta rectangular, con las cabeceras cuadradas. Actualmente en su fachada solo posee una imagen entera, ya que las otras han sido destruidas por los terremotos e incluso han sido robadas. José de Porres manifiesta en sus obras arquitectónicas, y más que todo en la iglesia de Santa Teresa, serias características como lo son gracia, solemnidad y fineza en sus detalles. A continuación vamos a observar gráficos y fotos de la iglesia y convento de Santa Teresa. Primero tenemos la fachada, podemos apreciar bien los 2 cuerpos que la componen y las 3 calles. Luego tenemos el acceso principal. Siguiente tenemos el detalle de la ataúrique que se encuentra adentro del arco de medio punto, que es en la entrada principal. Y por último, una foto de los nichos. Ahora vamos a observar ilustraciones. Primero tenemos la entrada principal. Podemos ver los nichos. Y por último tenemos un detalle en el ataúrique que se encuentra justo arriba de los nichos del segundo cuerpo, que parecen ser cangrejos. La proporción de la iglesia y convento de Santa Teresa. Primero que nada, podemos ver la proporción áurea en su primer cuerpo. Se forma exactamente el rectángulo áureo. Luego podemos ver la proporción del primer cuerpo con respecto al segundo. Esta proporción se llama proporción 1:1. Esto quiere decir que el cuerpo de abajo es 1/1/4 del tamaño del de arriba. Esto es muy raro, ya que en esta época se utilizaba 1:1/2, que es la que tiene la catedral. Y conforme a sus calles, la proporción es 1:2. Esto quiere decir que las 2 calles de los lados conforman la del medio. Etapas de la construcción. Se inició el 19 de noviembre de 1618, cuando se edificó la cruz. El alcalde de Santiago designó el sitio donde habría de construirse la iglesia, y se inició enseguida la edificación, pero la recaudación de limosnas fue lenta y en consecuencia la construcción fue insignificativa hasta 1647, cuando los hermanos de la Tercera Orden de San Francisco recogieron con fervor materiales e iniciaron las mediciones de la construcción. Hay una corta calzada entre la portada y la iglesia. En el primer cuerpo de la portada podemos encontrar pilastras adosadas y una entrada con 3 arcos en forma de medio punto. En el remate se encuentran 3 campanas, tranas volutas y los postizos. Y en la iglesia la fachada es de escala pequeña. Los detalles están sin otra distinción. La única nave es larga y angosta. Siempre estuvo cubierta con un techo de madera, con excepción del área del presbiterio, que está cubierta con una pequeña cúpula. En medio del muro occidental y la nave hay una entrada secundaria al jardín. Los terremotos de 1773 dañaron nuevamente la iglesia, pero no la destruyeron completamente, y aún en malas condiciones han sido utilizadas periódicamente desde el siglo XIX. Una de las renovaciones terminadas en 1965 fue el techo de madera y sustituyó el techo de lámina con teja. También construyó un nuevo mobiliario y piso de ladrillos. El templo aún conserva las grandes pinturas de Montúfar y de Merlo. Capillas.
En 1691 se estrenaron en todas las estaciones las hermosas capillas de bóveda elipsoidal. Los pasos estaban representados con imágenes y lienzos. Estas pequeñas capillas estaban en mal estado en 1934, pero fueron restauradas para ser utilizadas en 1942 en el cuarto centenario de la fundación de Santiago. La primera portada. El sitio asignado al Calvario fue cerrado y la primera portada se inició en 1619. Tenía 2 entradas con arcos separados por un grueso pilar y un segundo cuerpo que repitió los arcos con un nicho entre ellos. No se describió esto como un campanario y probablemente era una composición arquitectónica bastante sencilla. La segunda portada. Esta portada fue construida después de 1717. Esta sirvió de campanario. Su construcción termina de manera impresionante con la vista alargada hacia el sur desde el río Pensativo, por la ancha alameda bordeada de árboles. El tratamiento arquitectónico dominante de la portada es el uso de las pesadas pilastras almohadilladas, que no solo forman marcos contra las 3 entradas, sino para las aberturas superiores de las campanas. Los remates y sostenes, parecidos a ménsulas de la espadaña, crean una silueta agradable. Desde otra vista, la portada es sencilla, con la excepción de los contrafuertes que están por detrás. Al parecer, la portada construida en 1720 no sufrió daños serios en el terremoto de 1773 y aún se encuentra en buen estado. La cruz de piedra que se ubica delante de la portada tiene la fecha de 1681.